Y después de ver la quiebra del Silicon Valley Bank, del First Republic Bank, del Signature Bank y este 2024 del Republic First Bank, la pregunta del millón es: ¿cómo nosotros, inversores sistemáticos, podemos protegernos de seleccionar bancos que estén en una situación similar a la de estas entidades bancarias? Hoy en el canal vamos a verlo. En un vídeo anterior comentamos la quiebra del Republic First Bank, una quiebra con un banco regional de Estados Unidos con más de 6.000 millones de activos bajo gestión. Al respecto de este banco ya comentamos que en comparación con el Silicon Valley Bank y la quiebra de más de 200.000 millones de activos bajo gestión, a nivel cuantitativo no habían tantos argumentos para los que preocuparse y ya inmediatamente una entidad competidora ha comprado este banco. Sino que los motivos que más nos preocupan a nosotros de cara a este 2024 es qué otras entidades estarán invertidas a largo plazo, pero a largo plazo de hace cosa de unos años, cuando se pagaba mucho menos a nivel de tipos de interés y a nivel de pérdidas no realizadas y liquidez, presentarán una situación igualmente alarmante a día de hoy. Pues veréis, hoy en el canal, el reto no es menor, vamos a ver 3 maneras muy rápidas de hacer screening, de poder seleccionar bancos regionales que no cumplan con estas características que han llevado a la quiebra a todas estas entidades que comentamos en el año 2023 y la actual Republic First Bancorp que hemos tenido la quiebra este 2024. Para hacerlo, primero de todo, permitidme abrir un Word y rápidamente hablaros de 3 ratios que debéis conocer a nivel financiero. El primero de todos es el que, utilizando las siglas en inglés, se llama el current ratio, ¿de acuerdo? O el ratio corriente. En verdad la palabra corriente está mal traducida al español, porque el current en inglés no se traduce literalmente como corriente, pero la idea al final del current ratio es coger aquellos activos a corto plazo que tenemos disponibles en relación a los pasivos o las obligaciones o la deuda que tenemos a corto plazo. Por el otro lado, lo que se llaman los activos corrientes dividido los pasivos corrientes. De tal modo, para que os hagáis la idea, si yo tengo un préstamo que vence este año, que he de devolver íntegramente con intereses, y este préstamo tiene un importe de unos 10.000 euros, y lo he de devolver antes de que acabe este año, y yo en mi cartera de inversión tengo 15.000 euros en acciones totalmente líquidas de Microsoft, por decir algo, y tengo 5.000 euros en una cuenta, en un depósito bancario, estaremos hablando de que mis activos corrientes son 20.000 euros, mis obligaciones son 10.000 euros, con lo cual mi ratio corriente es de 2 veces. Así que, ¿podré pagar estas obligaciones que voy a tener dentro de un año? Bueno, con la situación actual de mercado, si la bolsa no me cae un 50%, y aun cayendo un 50% lo podría pagar, podría deshacerme tanto del depósito bancario como de parte de mis acciones y poder pagar todas mis obligaciones que vencen a corto plazo. Esta es la idea al final, es cuántas veces, qué múltiplo tengo de activos corrientes en relación a los pasivos corrientes. Este es el primero de todos. Lo que pasa es que nosotros, como he dicho, a nivel corriente podemos tener acciones y esto no nos da una certidumbre extrema. Es por ello que otra manera de poder evaluar los activos corrientes, sobre todo si por ejemplo tenemos inventarios o tenemos a lo mejor proveedores que nos deben dinero, con lo cual es un activo pero que no hemos tenido el cobro y podemos tener problemas de liquidez, un ratio que muchos de vosotros conoceréis porque creo que incluso se enseña en el instituto, así que no hay excusas para no conocer estos ratios, es el liquid ratio. Disculpad un momento. El liquid ratio viene a ser la misma filosofía de vamos a ver cómo vamos a nivel de lo que tengo yo a corto plazo disponible en relación a las deudas que me vencen a corto plazo, solo que en el numerador vamos a poner el capital o el cash y las inversiones a corto plazo, ¿de acuerdo? Y el denominador no vamos a mover ni una coma, pasivos corrientes.
¿vale? ¿Qué es lo que estamos quitando del numerador que teníamos antes definido como activos corriente? Pues estamos quitando todas esas cosas que en verdad no es dinero que yo tenga líquido ahora mismo. Si yo tengo un inventario que no he vendido, ese inventario mañana me dicen de venderlo y buena suerte intentando venderlo a un precio razonable como para yo poder machearlo o justificarlo con lo que yo tengo puesto a nivel contable que creo que vale ese inventario. Lo mismo pasa con las deudas de proveedores. Puedo tener un problema al exigir a los proveedores que me devuelvan antes de lo que ellos me habían acordado el pago de las deudas que tienen conmigo, ¿no? Entonces, otra manera de analizar la liquidez, muy útil también y muy interesante, es la de utilizar el liquid ratio, el ratio de liquidez. ¿Cuánto dinero líquido o dinero que tenga invertido en acciones, en fondos monetarios a corto plazo, en letras del tesoro, tengo disponible en relación a los pasivos corrientes? En mi ejemplo anterior que he puesto, donde tenía acciones y tenía capital, técnicamente mi cash inversiones a corto plazo, aquí sería un poco abierto a debate el decir si las acciones que tengo son inversiones a corto o no, porque invierto con un horizonte temporal a largo plazo, no es un producto de riesgo 1 de 7, 2 de 7, pero sí que podríamos decir que a nivel de liquidez tengo una liquidez absoluta si tengo, por ejemplo, acciones de Microsoft. Y por un criterio de liquidez, de que si yo mañana lo necesito lo puedo utilizar, podríamos considerar las acciones también como ese cash e inversiones a corto plazo. Y finalmente os quiero presentar también un ratio llamado el leverage ratio, que este ya creo que no es tan conocido a nivel de bachillerato, aunque veréis que es una tontería, que nos relaciona la equity del negocio en relación a los activos. Equity es lo mismo que decir patrimonio neto. Entonces aquí la idea es que si bien en negocios no financieros el patrimonio neto puede, al menos a nivel contable, puede no ser relevante y necesitemos mirar otras maneras de contabilizarlo, y a lo mejor incluso la capitalización bursátil es más acertada a la hora de calcular el patrimonio neto que no el patrimonio neto a nivel contable, con negocios bancarios, o sea, que negocios financieros, pero especialmente bancarios, el patrimonio neto sí que tiene especial interés. Entonces, lo que estamos mirando aquí es exactamente cuál es el porcentaje que tenemos de patrimonio neto en relación al total de activos. Aquí, simplemente, otro recordatorio de educación superior o de instituto. Recordamos que la regla contable de oro es la de que los activos tienen que ser igual al patrimonio neto más pasivos. Con lo cual, si yo hago la división entre el patrimonio neto dividido activos, el ratio que me dé, pues 1 menos ese ratio me estará diciendo cuál es el volumen de pasivos que tengo en relación a mis activos. Si yo tengo más pasivos que activos, estoy quebrado a nivel contable, por así decirlo. Tengo patrimonio neto negativo, ¿no? Entonces, este también es otro ratio muy interesante a la hora de evaluar negocios bancarios. Así que vamos a proceder a poner como ciertos números de qué es lo que nosotros podríamos permitir a la hora de evaluar negocios bancarios. Pero no lo voy a decir directamente, sino que vamos a ir a Alpha Baboon y vamos a buscar en la plataforma, creando una watchlist aquí en... Sí, ahora le hemos cambiado el nombre, ahora es systematicvalueinvesting.com. Vamos a crear una nueva watchlist, a la cual le voy a llamar Banks Regional, por ejemplo. Vale. Diría que lo tenemos puesto... Como veréis en el buscador no solo podemos buscar compañías, sino que veréis que aquí debajo de los stocks suelen haber industrias, ETFs, y si tenemos acciones detrás de estas compañías podréis ver como al seleccionar, por ejemplo, Regional Banks, se nos pueden seleccionar todas las compañías. El próximo 9 de mayo tenemos evento de la Comunidad de Educación Financiera e Inversión de Cataluña aquí, en las oficinas de Baboon, en Plaza Europa, donde contaremos con la ponencia económica de Octavi García, seguida de la tertulia económica con Joan Esteban Manassach y con Miquel Cantens, a las 7 de la tarde, Plaza Europa, Torre Realia, planta 12, las oficinas de Baboon Technologies. Reservad ya vuestra plaza justamente en los comentarios. Así que vamos allá, el reto es intentar nosotros cuantitativamente ver más o menos por dónde van los tiros con estos bancos regionales. Pues veréis, lo primero de todo, vamos a poner el current ratio que lo habíamos comprobado. Vale, aquí al final tenemos compañías de todo el mundo y hay algunas con muy poca capitalización que a lo mejor todavía no tenemos los datos actualizados o en tiempo real, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los que tenemos los datos actualizados y que podemos meter la mano en el fuego de que el current ratio está en estas cifras son los siguientes, que podéis ver aquí, ¿de acuerdo?
Aquí, como siempre, como estamos valorando 60.000 empresas de golpe y calculando todos estos ratios, los números que podéis ver en la plataforma no están libres de pecado y es importante que si vosotros encontráis errores, por favor, vayáis a esta campanita de aquí, cliquéis y le mandéis un amable mensaje a nuestro equipo técnico y de inversiones para que podamos subsanar ese potencial error. Y os lo agradeceremos, lo tendremos en cuenta y os haremos el upgrade de la cuenta para que tengáis todas las máximas funcionalidades posibles. Entonces aquí ya podéis ver como de entrada, mirad, de los 1400 que tenemos, en la posición, mira, 19, 20, 21, 22, vemos como rápidamente los bancos enseguida bajan de un ratio corriente de 1. Es decir que, por ejemplo, todas estas entidades que estamos viendo en pantalla ahora mismo tienen ya un current ratio del 0,88. Es decir, tienen menos activo corriente que pasivo corriente. Con lo cual, si se produce esta situación es por un motivo realmente obvio, si os parece a pensarlo. La deuda no es algo malo en un negocio financiero, es la materia prima con la cual hacemos negocio en un sector financiero. Así que el hecho de que un banco tenga más activos corrientes que pasivos corrientes incluso se podría llegar a interpretar como una mala señal, porque este banco no estaría movilizando esos activos corrientes de una manera suficientemente eficiente como para conseguir generar rentabilidad para sus accionistas. Este es el punto. Pero claro, no nos lo podemos llevar al extremo. Vamos a poner bancos que estén en el extremo. Pues aquí lo podéis ver. Claro, todos estos ya podéis ver en pantalla cómo nos estamos yendo pues a esto, a cifras de el 2%, el 3%. Es que es aquí donde está el riesgo, en este tipo de compañías. Y aquí porque estamos hablando del current. Vamos a ir al liquid ratio, el ratio de liquidez que hemos comentado antes. Y ya veréis que si el current ya está por estas cifras, el liquid está todavía más por debajo. Veréis, a excepción de algunos casos que podrían ser outliers, algún problema de datos o ve de todo saber, en el caso del liquid enseguida ya vemos como a partir de la posición 17 ya está por niveles del 0,8, 0,7, 0,6, sigue bajando y ya veis cómo baja mucho más rápido que lo que había bajado antes el current ratio. Y rápidamente nos plantamos a unos niveles del 0,42, 0,41, ¿no? Y ya para terminar, vamos a ver también el leverage ratio, que por cierto, todos estos ratios podéis acceder a través de la plataforma y seleccionarlos vosotros también. Ahora estamos en una fase donde nos interesa sobre todo ver cómo vosotros, usuarios expertos de inversión, la gran mayoría, asumo que lo sois, cómo vosotros sacáis partido de esta plataforma. Estamos jugando al gran hermano, viendo exactamente qué funcionalidades estáis utilizando, cómo las utilizáis para ver qué es lo que aporta más valor a los usuarios. Y sobre todo, y para mí lo más importante, os estamos escuchando. Así que comentarios, notificándoos por aquí por la campanita de mensajes de absolutamente cualquier cosa que vosotros necesitéis a nivel de desarrollo dentro de la plataforma. Como veis, a nivel de leverage ratio, que era el porcentaje este de patrimonio neto en relación a activos, vemos casos del 99% donde, bueno, pues habría que ver estas entidades bancarias por qué no tienen pasivos, que es al final un poco el negocio del sector bancario, ¿no? O sea, esta sería una alerta. Vemos que enseguida nos vamos a ratios del 50% y si seguimos bajando podéis ver cómo en los primeros 50, pues el que lo tiene más bajo se sitúa en torno al 20%, es decir, un 80% de pasivos, ¿vale? Esta sería la situación. Así que nada, la pregunta del millón: ¿qué podría ser un nivel más o menos razonable a la hora de evaluar bancos? Niveles que ya os avanzo que no tenían estas entidades que quebraron el año pasado y la actual Republic First Bancorp. Pues vamos a verlo. Me he ido a la parte de stats con esta watchlist y voy a poner el liquid ratio. Vale, vamos a empezar por aquí. El current también lo habíamos comentado. Current ratio. Y finalmente, si no recuerdo mal, el leverage ratio. Vale. Los ponemos aquí y ahora a continuación vamos a poner también aquí por ejemplo, el median. Vamos a ver. Perfecto. Sí, aquí hay un tema de que no nos ha detectado que el current ratio es un porcentaje, pero, bueno, ni el liquid tampoco, pero más o menos ya podemos hacernos una idea de cuáles son estos valores medianos dentro de la muestra que tenemos aquí. Pues veréis, el valor mediano del current ratio veis que se sitúa en torno al 0,11. Es realmente bajo si nos paramos a compararlo con otros negocios. Y el ratio de liquidez, muy, muy, muy importante, está por encima del 8%.
A su vez, el ratio de apalancamiento lo podemos ver a niveles de en torno al 9%. Más o menos son estos los niveles que hacen que a la hora de evaluar bancos regionales pues tengamos como cierta seguridad de que estamos invirtiendo en aquellos que tienen un nivel de solvencia por encima de la media. Que luego tendremos que estudiarnos el balance y ver exactamente en qué están invertidos y cómo es esa estructura de deuda que tienen dentro. Pero así a bote pronto, simplemente con esta tan sencilla regla, ¿no?, de ver cuál es el ratio mediano, podemos hacernos a la idea. Para intentar triangular valores, voy a pedirle ahora una media ponderada por capitalización bursátil, ¿vale? Bueno, como veis aquí los valores son un poco más inestables por esta media por capitalización bursátil y si por ejemplo nos vamos a media tal cual, bueno, los valores son un poquito más arbitrarios. ¿Cómo mirar esto? Tenemos una muestra muy grande y la muestra puede estar llena de datos outliers, por así decirlo, datos que rompen todo el muestreo y hacer una media tal vez no es la mejor manera de evaluar esto. Por eso de todas, la con la que he empezado es con la mediana, porque es justamente la que nos permite quitar estos casos extremos y podernos centrar en esa empresa promedio que está situada en el 50% de la muestra, ¿no? Así que en definitiva, current ratios por encima del 0,12, incluso me parecen bajos estos current ratios, pero en el sector bancario no podemos pedir mucho más. Muy importante, liquid ratios por encima del 7,5%, el Republic First estaba en el 3%, 2% cuando quebró, entonces por encima del 7,5%, y luego estructuras de deudas que no veamos un 3%, un 4%, sino que tengamos por lo menos más de un 8, más de un 10%. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Por favor, dejadme en los comentarios cualquier modificación, cualquier propuesta de mejora o cualquier error que hayáis encontrado en este vídeo, en la plataforma o cualquier propuesta también de nuevo contenido para el canal. Al final, esto más que simplemente una plataforma de inversiones es sobre todo una comunidad de frikis, tanto de la bolsa como de los algoritmos. Así que estamos totalmente abiertos a que nos hagáis nuevas sugerencias. Un saludo, hasta la próxima.